Buenas tardes, buenas noches, hermanitos. Un abrazo fuerte. How are you, Fidel? Un abrazo fuerte para ti, varón. Continuamos con el libro de Lucas, con mi hermano Agustín Afonso, capítulo 11. Estuvimos el día de ayer viendo la lámpara del cuerpo. Entonces, refrescando un poco la clase de ayer, del 34 al 36, pero leemos desde el 33. Dice la palabra: nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone bajo una canasca. En cambio, la lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver la luz. Eso lo estuvimos conversando la clase anterior y ayer, justamente, verso 34, hablando del ojo. Dice la palabra: tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Hablaba mi hermano Agustín y estábamos conversando el día de ayer que se refiere a lo que nosotros somos en nuestra vida cotidiana, lo que estamos haciendo, nuestro testimonio va a resaltar allí. Y me llamó mucho la atención cómo Agustín nos llevó al pasaje de Génesis, donde se vio ese fruto en el Génesis. Eva y luego Adán vieron el fruto que era codiciable, ¿no? Entonces esa parte no, es realmente interesante. Entonces, como dice el verso 35, asegúrate que la luz que crees tener en realidad no sea una oscuridad. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos observando. Mencionaba también parte de la enseñanza del Sermón del Monte con la parte como dijo Jesucristo, en los antiguos, que no cometerás adulterio, pero cualquiera que mirare o viera a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Verso 36: si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Entonces, realmente es lo que observamos, es lo que vemos, es nuestra vida, a donde dirigimos nuestras miradas, nuestro enfoque, y me llama mucho la atención porque quizás podemos mostrarnos ante los hombres como personas buenas o personas que hacemos lo bueno, pero el que realmente sabe quién está haciendo lo bueno delante de Dios es uno mismo, es el que uno mismo es el que sabe en qué momento en privado o realmente en nuestra vida qué es lo que está haciendo delante del Señor. No es necesario que estemos delante de los demás para, para realmente presentarnos bien ante Dios. La idea sería más bien entrar a la puerta y cerrada la puerta en lo privado con Dios o en nuestros trabajos, en nuestros colegios, donde andemos, que realmente seamos luz. Bueno, yo mencioné el día de ayer también, aparte de compartir la luz, pero lo más importante es ser un testimonio fiel a la luz. O sea, que nuestros ojos tengan la vista puesta en las cosas buenas. ¿Y cuáles son esas cosas buenas? Tenemos la palabra de Dios, muchos ejemplos y mucha enseñanza y parábolas para no errar. Yo me hago un pequeño recuento, con esto termino, la parábola del sembrador. Si me están diciendo algo de parte que mi ojo debe ser bueno, y si me están diciendo en la palabra, en este mismo pasaje, que debería de tener una buena vista, entonces, ¿en qué tierra estoy trabajando yo? En qué lugar estoy dejando que la palabra de Dios germine? O sea, ¿la estoy dejando la palabra junto al camino o la estoy dejando en espinos o en piedra, o estoy dejando que la palabra caiga en mi corazón, en buena tierra, para poder germinarla en ella? Entonces hay que saber que la luz es buena, la luz es buena. Dios les bendiga, hermanito, y un abrazo fuerte. Continuamos, hermano Agustín. Buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Bueno, continuamos entonces con el libro de Lucas. Gracias, hermano, por ese resumen. Hoy corresponde, si no hay preguntas sobre los versículos que vimos ayer, del versículo 33 hasta el versículo 36, continuamos entonces con los versículos 37. Vamos a tratar de llegar hasta el 54. Creo que sí se puede hacer, hasta el 54.
¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Como el agua? Ok, muy bien. Entonces vamos a pedirle a alguien que lea de versículo 37 hasta el versículo 54 de Lucas capítulo 11. Lucas 11, Yo. hermana Alex. Lucas 3, capítulo 11, versículo 37. Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer. No se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero da limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcro que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entraste, y los que entraban se lo impediste. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharse en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén. Amén. Gracias, hermana, por esa lectura. Me gustaría que fuéramos primero, antes de pasar a lo que leyó la hermana Alex, al capítulo 1 de Lucas. Vamos a empezar otra vez con el capítulo 1. Fíjense lo que dice Lucas en el capítulo 1, en el versículo... Bueno, vamos a leer el versículo 1. Fíjense lo que dice Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas a las cuales has sido instruido. Fíjese que Lucas cuando escribe su evangelio, sabemos quién es Lucas. Lucas era un médico, ¿verdad? Él aparece en la Biblia a partir del segundo viaje misionero de Pablo. Él era seguidor de Pablo.
Es lo único que sabemos de él, que andaba con Pablo escribiendo todos los viajes o las cosas que le sucedieron a Pablo, y por tanto él escribe tanto Lucas como el libro de Hechos, que es continuación de este libro de Lucas, de este evangelio. Era un discípulo de Pablo, o sea, aparentemente era un discípulo de Pablo. Ahora, él dice que él escribe este evangelio después de haber investigado con los testigos presenciales, con los que estuvieron con él, después de haber investigado diligentemente todas las cosas y escribirlas en orden a Teófilo, o excelentísimo Teófilo. Fíjate que él investigó con diligencia. Lo digo porque en el versículo 37, él empieza diciendo, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Luego que hubo hablado. ¿Quién habló? ¿Quién estaba hablando? Era Jesús. ¿Cuándo estaba hablando Jesús? Fíjese que Lucas él une lo que viene antes con lo que viene después. O sea, ¿qué estaba hablando Jesús en ese momento? Según lo que escribe Lucas. Estaba hablando sobre la lámpara del cuerpo. Primero, sobre que la luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos. Después hablar de la lámpara del cuerpo. Y después que hubo hablado, o sea, después que hubo dicho esto, entonces viene un fariseo, le ruega que vaya y se siente a la mesa con él, que coma en su casa. Lo digo porque en el Evangelio de Mateo, esta referencia de la luz, de la lámpara del cuerpo y de que la luz no se pone debajo de un almud, está en el capítulo 6. Y el de acusar a fariseos y escribas está en el capítulo 23 de Mateo. O sea, pasó muchas cosas desde el capítulo 6, que fue el Sermón del Monte, hasta el capítulo 23. No sé si es que Lucas escribió en orden y Mateo no, o es que Mateo no tiene un orden para las cosas que sucedieron, sino que se escribieron de una manera informativa, para que nosotros tuviéramos el conocimiento de todas las cosas que Jesús hizo y aprender de eso. Mientras que Lucas trató de poner todo en orden. Es lo que, porque vemos como él une los versículos anteriores con el versículo siguiente. O sea, luego que hubo hablado. O sea, luego que hubo hablado, entonces le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Fíjense, ¿qué estaban haciendo los fariseos antes de que Jesús llegara, o sea, le dijera, hablara sobre la lámpara del cuerpo? Fíjense que Jesús había sacado un demonio, un demonio mudo, de un hombre que estaba endemoniado, y ellos acusan a Jesús de que ese demonio, él tenía el poder de Belcebú, y por tanto con el poder de Belcebú, él echaba fuera los demonios. O sea, lo estaban acusando de eso, de que él echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú. Después que él habla de la lámpara del cuerpo, porque aparentemente los fariseos no estaban alumbrando como ellos creían que estaban alumbrando. O sea, realmente ellos pensaban que eran luz para el pueblo, pero en realidad no eran luz, no eran luz, eran tinieblas. No solamente para el pueblo, sino para ellos mismos, por lo que se va a leer ahora más adelante. Vemos al fariseo invitando a Jesús a su casa a comer. Lo vemos invitando a Jesús a su casa a comer. Dice, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Fíjese que Jesús entró a la casa de este fariseo y se sentó a la mesa. O sea, él no tenía ningún problema en sentarse con los que él sabía que eran personas que no lo aceptaban, que no creían o no querían creer que él era el Mesías. No lo trataban como el Mesías, a pesar de que los intérpretes de la ley le decían maestro. Maestro, nos ofendes a nosotros también. Le decían maestro, pero no creían. Ellos realmente no estaban creyendo que Jesús era el Mesías, pero lo invitan a la casa. Ahora, ¿con qué propósito lo invitan a la casa? Eso lo vemos en el versículo 53 y 54. O sea, tenía una razón. Ellos querían tratar de buscar en él alguna falla, alguna palabra para poderlo acusar. El versículo 38 es interesante. Cuando dice, el fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. O sea, el lavarse las manos antes de comer es algo normal. O sea, porque uno mismo cuando se va a sentar a la mesa, lo primero que hace es lavarse las manos después que llega del trabajo, llega de cualquier sitio.
uno trata o se lava las manos para asearse. Pero fíjense que el fariseo se extrañó. O sea, ¿por qué se extraña de que no se haya lavado? Porque para los fariseos eso se había convertido en un rito aparentemente obligatorio. Fíjense lo que dice Marcos capítulo, nos vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Lo podemos leer. Versículo 2, 7:2 dice: los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Fíjate, ellos los condenaban por comer sin haberse lavado las manos. Porque, dice el versículo 3, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de a beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces, ellos lo habían, ya lo habían tomado como no solamente como una tradición, porque para ellos aparentemente era como una obligación, era como parte de la ley ritual que ellos tenían que practicar antes de comer. No solamente lo hacían por asearse, no solamente era por aseo, sino era como un rito que ellos se acostumbraron a practicar desde generaciones. Aparentemente, de generaciones anteriores, ellos estaban practicando ese tipo de ritos. Y no está mal lavarse las manos, está bien. Lo malo es cuando te acusan de que si no te lavas las manos, estás pecando, estás haciendo algo indebido. Ahí está el error, ahí está el error. Fíjense que el fariseo se extrañó de que Jesús no se haya lavado las manos antes de comer. ¿Por qué? Porque Jesús es judío. Y por tanto, él tenía que practicar, según el entendimiento que tenían los fariseos, él tenía que practicar las costumbres o las tradiciones de los ancianos, porque era algo que se había establecido. Cada vez que iban a comer o a hacer o volvían de la calle, tenían que lavarse las manos. Era necesario lavarse las manos. Ahora, ¿Jesús por qué lo hace? Jesús lo hizo con toda la intención. O sea, Jesús sabía que ellos tenían esa tradición. Ya lo había dicho antes. O sea, Jesús sabía que ellos tenían esa tradición, era judío y sabía las tradiciones de ellos. Y lo hace con la intención de que precisamente el judío, el fariseo, perdón, le llame la atención el hecho de que no lo haya practicado, porque ya se había convertido en una costumbre. Fíjese lo que dice el Señor. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús con eso? O sea, tenemos los platos limpios, tenemos los vasos limpios, pero ¿qué pasa con lo que está dentro? Y no está hablando de los platos y los vasos. Está hablando de lo que está dentro de ellos mismos. Fíjense, ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato. O sea, ustedes se lavan las manos, se lavan los pies, se bañan, por dentro están muy bonitos, están muy limpios, pero ¿qué pasa por dentro? ¿Cómo están por dentro? ¿Cómo está ese corazón? ¿Realmente está limpio? Dice, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué significa rapacidad? Rapacidad tiene que ver con robo, con robar, con robar. Fíjense lo que dice Mateo 23. Vamos un momentico, Mateo 23. El 25, 23, 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dice robo y maldad. Robo e injusticia. En Lucas habla de rapacidad y de maldad. Injusticia, maldad, rapacidad, robo. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Ellos querían presentarse como santos, querían presentarse como dignos, pero en realidad su conducta no era esa. O sea, por dentro no eran así. Era lo que aparentaban, según lo que estamos viendo acá. Ellos querían aparentar algo que no eran. Dice el versículo 40, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. ¿Qué es lo de afuera y qué es lo de adentro? O sea, si yo voy a mantenerme limpio por fuera,
es más importante que me mantenga limpio por dentro. O sea, yo tengo que estar limpio por dentro. Y lo más importante es estar limpio por dentro. Jesús no se lavó las manos cuando se sentó a comer, porque aparentemente no era tan importante la parte de lavarse las manos, que por fuera estuvieras limpio, sino que lo importante es que estés limpio por dentro. O sea, ante Dios, ¿cómo estás siendo visto? ¿Cómo te está viendo Dios? ¿Cómo está viendo tu vida Dios? ¿De qué manera te estás comportando? ¿De qué manera estás siendo? Y eso tiene que ver con lo que habló sobre la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Ahora, el versículo 41 es interesante. Y que dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. O sea que si damos limosna, todo se limpiará. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría su opinión. Dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. ¿Qué tiene que ver la limosna con la limpieza del alma? Porque aquí no está hablando simplemente del cuerpo, porque el cuerpo de los fariseos, o sea, ellos lo mantenían limpio, las manos cuando se sentaban a la mesa se lavaban, pero aquí está hablando de lo de adentro, del corazón. Fíjese que él dice, dad limosna de lo que tenéis, de lo que tenéis. ¿Qué hacían ellos? Según el versículo anterior, estaban llenos de ¿qué? De rapacidad y de maldad. ¿Cómo era su actuar ante los demás? ¿De qué manera actuaban? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo demostraban su amor a Dios? Porque ellos ante Dios, o sea, ante el pueblo, eran los que más vigilaban y cuidaban de que se cumpliera la voluntad de Dios, los mandamientos, que el pueblo cumpliera los mandamientos. O sea, ellos mostraban que amaban a Dios. Eso era lo que ellos mostraban. Pero realmente amaban a Dios. Realmente estaban amando a Dios, realmente estaban haciendo lo que Dios quería. No lo estaban haciendo porque eran hipócritas. Dice, pero dad limosna de lo que tenéis, de lo que tenéis, de lo que eres. Tienes que cambiar tu conducta, tu corazón tiene que cambiar. Tú no puedes ser una persona que le quite al pueblo en vez de darle, en vez de ayudar al pueblo, en vez de ayudar a la población, a los judíos, al pueblo que necesitaba de ellos, ellos más bien les quitaban. Da de lo tuyo, o sea, sacrifícate tú por los demás y entonces todo será limpio. ¿Por qué? Porque tu conducta va a cambiar, tu vida va a cambiar y vas a ser distinto. No porque simplemente des limosna, porque ellos también podían dar limosna hipócritamente, simplemente por ser vistos o para que el pueblo los alabara. Es que tu corazón tiene que cambiar. Cuando tú das limosna porque tu corazón cambió, porque tu vida cambió, ya la cosa es diferente ante Dios. Ya tú puedes tener ya Dios te está viendo de otra manera, de una manera distinta. Estás cambiando tu vida. Y lo que está diciendo Jesús aquí es eso. Cambia tu vida. Dad limosna de lo que tenéis, de lo que es tuyo, no de lo que te robas, no de lo que le estás quitando al pueblo, sino de lo que es tuyo realmente, que cambie tu corazón, que cambie tu vida. Practica la humildad, practica el amor, pero de verdad, el amor que Dios ha enseñado. Mas hay de vosotros, fariseos, mas hay de vosotros. Ese hay, creo que lo hemos escuchado, ese hay no es solamente está en la Biblia, eso uno lo escuchaba hasta de la mamá de uno, ¿verdad? Nuestras madres, y hasta nuestro padre. Dice, ay, que me llegues tarde esta noche. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba cuando tu mamá te decía, ay, si me llegas tarde? O ay, si me sacas malas notas en el liceo? O ay, eso significaba que venían consecuencias. Venían consecuencias de lo que estaba haciendo. Dime. Advertencia. Es como una advertencia, es una advertencia de consecuencias que pueden venir si eso sucedía, pues. O sea, si tú sacabas malas notas, lo más probable es que ibas a ser castigado. Si llegabas tarde, lo más probable es que ibas a ser castigado. Entonces aquí Jesús está utilizando el mismo ay, o los ayes que Jesús utiliza. Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Era necesario hacer sin dejar aquello. Es un anuncio de juicio. Les está anunciando juicio. Se les está anunciando que su vida, que su manera de comportarse, su manera de actuar,
lo que tienen en su corazón va a traer consecuencias negativas para su futuro espiritual, para su vida Agustín, espiritual. Dime, Alejandro. me estás llevando al pasaje de Hechos capítulo 2, ¿no? Entonces, qué importante es todo lo contrario, ¿no? Como dice Roberto Miranda, el antitipo en Hechos capítulo 2, donde vendían y repartían a los pobres y todos tenían lo necesario, o sea, no había ninguno que le Hechos capítulo faltase. Y en cambio ellos aquí están olvidándose de los pobres y no les importa eso. Entonces están pendientes del diezmo y se están olvidando de algo que también es importante, que es, es este gran ministerio de los pobres. Exactamente, está en Hechos capítulo 4. Cuando los judíos, los cristianos judíos, ¿verdad? Ellos vendían sus propiedades. Y es interesante ese texto que estás mencionando. Dice, y la multitud, versículo 32 del capítulo 4 de Hechos, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjese que no tenían nada, o sea, ellos no sentían que las cosas eran de ellos, sino que todas las cosas estaban en común. O sea, yo tenía propiedades, pero ya no era mío, sino era nuestro. Era como un matrimonio. Cuando tú te casas, ya tú no dices mi casa, sino nuestra casa. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Entre ellos no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces es lo que tú dices, el antitipo de lo que estaba sucediendo con los fariseos. Era completamente distinto. Dígame, hermano Roberto. Cuando yo me casé, yo le dije a mi mujer, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es tuyo. Y no hemos tenido problemas aún. Así me dijo Marlene cuando nos casamos. Ya sabes que ahora todo lo que es tuyo es mío y lo mío es mío. Así me dijo. Hemos forzado. Sí. Entonces, bueno, continuamos. Entonces Henry, vemos los fariseos. Perdón, Agustín. Henry, nomás 2 chistes, nomás. Ah, Perdón, ya. está bien. Entonces vemos la actitud de los fariseos era distinta, ¿verdad? Ellos no pensaban en los demás, no pensaban en los pobres. Por eso en el versículo 42 dice, más hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Este era un mandamiento que tenían que cumplir en Levítico 27:30. Era un mandamiento de Dios donde ellos tenían que diezmar todo lo que producían, las verduras, todo lo que ellos producían tenían que diezmar, o sea, el 10% iba para el templo de Dios, o sea, para la alimentación de lo que eran los sacerdotes. Esa era la función del diezmo, la razón por la que diezmaban. Pero ellos diezmaban estas cosas y todo hortaliza. Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué pasaban ellos por alto? La justicia y el amor de Dios. Fíjense que en Mateo habla de justicia, misericordia y fe. Vamos un momentico a Mateo capítulo 23, otra vez. 23. El versículo 23 también. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, según Mateo, ellos dejaban lo más importante de la ley. O sea, el diezmo era necesario, era un mandamiento para el pueblo de Israel. Ese era un mandamiento que ellos tenían que cumplir. Tenían que diezmar lo que ellos producían. Pero lo más importante de la ley lo pasaban por alto. Y lo más importante era la justicia, la misericordia y la fe. Y algo que ellos no practicaban, algo que ellos no ponían en práctica con el pueblo que ellos dirigían o que ellos enseñaban a velar para que se cumpliera lo que era la ley. Entonces dejaban eso aparte. Al contrario, se aprovechaban del pueblo, por lo que estamos viendo aquí, por lo que era el pueblo de Israel en ese momento. El 43
Me pueden interrumpir cuando quieran, o sea, pueden hacer comentarios. Esto es un estudio abierto, no es un monólogo. Podemos, cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer, simplemente lo dice. Agustín. Activan su micrófono y lo dice. Dígame, hermano. No, que me hiciste pensar en Oseas 6:6, cuando Dios les dijo a través del profeta que misericordia quería y no sacrificio, y que preferiría más el conocimiento de Dios que tantos holocaustos. Eso es así. Y los holocaustos había que hacerlo, era parte de la ley. Había que cumplirlo. Pero pasaban por alto lo más importante. O sea, se convirtió en un ritualismo sin Ver la esencia de la ley. sin la esencia, o sea, sin realmente ver el espíritu de la ley. Y Jesucristo vino a mostrar el espíritu de la ley, vino a mostrar lo que era el verdadero razón de la ley, el propósito de la ley. Dice el 43, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Qué amaban ellos? Ser tomados en cuenta como en primer lugar, o sea, siempre ser los que llamaran la atención, los que estuvieran siempre en el nivel número 1 de la sociedad, que fueran bien vistos por la sociedad, que fueran alabados por la sociedad. Le gustaba las primeras sillas en la sinagoga, sentarse de primeros, y le gustaba las salutaciones, que la gente los saludara, que los tratara como como hoy en día se hace también reverendo, o llamamos o los llaman así, de esa manera, como tener como una jerarquía superior a los demás. Se sentían bien siendo alabados por los demás. Por los hombres. O por los Le hombres. gustaban ser, disculpe hermano, le gustaban ellos figurar. Le gustaba figurar, le gustaban sí. ser ensalzados también. Sí, le gustaba sentirse superior a los demás. O sea, es un complejo de superioridad. O sea, es sentirse superior, sentirse más que los demás. Y era lo que ellos aparentaban y es lo que ellos querían, pues. Les encantaban las primeras sillas, porque ¿quiénes son los que se sientan en las primeras sillas? La gente más importante es lo que se sienta en las primeras sillas. A la gente que la gente, o sea, los que los van a saludar es porque sienten que ellos son más importantes. Por eso les encantaba que las salutaciones en las plazas, que la gente se les acercara y los saludara. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Sepulcros que no se ven. Los sepulcros se ven, ¿verdad? Pero se ven por fuera, no se ven por dentro. ¿Cómo eran los sepulcros? Aquí Lucas no nos da mucha referencia acerca de por qué Jesús dice que ellos son como sepulcros que no se ven y los que andan encima no lo saben. ¿Qué es lo que no saben y qué es lo que no se ven? Si nos vamos a Mateo capítulo 23, otra vez, vemos que Mateo sí especifica lo que Jesús dijo. Versículo 27 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. De pura apariencia. Era pura apariencia, o sea, era puro, por eso él decía, o sea, ¿de qué sirve que tú te laves las manos? ¿De qué te sirve que estés muy bonito por fuera, que estés bien vestido, que tengas esos trajes que usaban ellos y tengas una apariencia de piedad, si por dentro eres como un sepulcro blanquecino, como dice allá en Mateo capítulo 23? Creo que pintaba ¿Dónde? sepulcros de blanco. O sea, los sepulcros, claro, los sepulcros por fuera eran muy bonitos, pero lo que tenían por dentro eran podredumbre, eran huesos de podredumbre, ¿verdad? De cadáveres que estaban enterrados. Entonces, fíjense lo que le responde un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley eran como los doctores de la ley, eran los que le decían al pueblo cómo debían guardar la ley, o sea, lo que la ley les quería decir para que ellos la cumplieran. Era como nosotros cuando leemos una parábola y le damos su interpretación. Ellos también le daban su interpretación a la ley, y eran como los doctores de la ley que hacían eso intérpretes de la ley. Y ellos dicen que se ofenden con lo que estaba diciendo él. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos ofendes a nosotros. O sea, él estaba hablando a los fariseos, no a los intérpretes de la ley. Pero él le dice, el intérprete: mire, cuando tú dices esto, también nos ofendes a nosotros.
porque nosotros hacemos lo mismo. O sea, aparentemente ellos estaban sintiendo lo mismo o se sentían igual que los fariseos y los escribas. Por eso ellos mismos dicen, tú nos estás ofendiendo a nosotros también. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús no le dice a ellos, no, tranquilo, eso no es con ustedes. Eso es simplemente con los fariseos y con los escribas. Ustedes están fuera. No, al contrario. Como el hombre dijo eso, Jesús la agarró entonces con ellos. Le dijo, a ustedes son igualitos, o hasta peores. Dice, hay de vosotros también intérpretes de la ley, versículo 46. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Qué cargas le ponían los intérpretes de la ley a la gente, al pueblo de Israel? Tenía que ver con el cumplimiento de la ley, con hacer las cosas, con cumplir con los mandamientos, con lo que ellos interpretaban como los mandamientos, o de la manera como ellos interpretaban los mandamientos y el pueblo tenía que cumplir. Ahora ellos obligaban al pueblo, le enseñaban que tenían que hacerlo, pero según lo que está diciendo Jesús, vosotros ni con un dedo las tocáis. Ellos no lo cumplían, ellos no cumplían. Ellos mandaban a cumplir, pero ellos no lo cumplían. Fíjese lo que dice Mateo, un momentico otra vez, Mateo 23, rapidito, en el versículo 1. Capítulo 23 de Mateo, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos hacían lo mismo que los intérpretes de la ley. O sea, ellos decían lo que había que hacer, pero no lo hacen. Ellos mandaban al pueblo a cumplir la ley, pero ellos no la cumplían. Entonces era una hipocresía lo que tenían ellos en su vida. Y los intérpretes no se quedaban atrás. Y Jesús se lo está diciendo aquí. Vosotros ni con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Ahora, ¿qué tiene que ver que hayan edificado los sepulcros de los profetas? O sea, hoy en día, cuando alguien es importante, se le rinde honores post-mortem. O sea, se edifican, es como en Venezuela el Panteón Nacional. O sea, todo lo que son los héroes de las batallas, de las guerras de libertad, de liberación de Venezuela y de todos los países, se ponen en sitios especiales, se le hacen homenaje y se ponen en sitios especiales como para homenajear a esas personas que lucharon por la libertad de un país o hicieron cosas buenas o personas que fueron importantes para homenajearlos. Pero aquí ellos dicen, inclusive ritos, Agustín, se hacen ritos, pues esos son ritos. Claro, se hacen ritos. Pero fíjense, aquí Jesús le está diciendo, mas hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. O sea, ¿quién eran los padres de estos fariseos o de estos judíos? Eran la generación antepasada, o sea, era toda la generación de los pueblos de Israel que mataron a los profetas, porque al final los mataron ellos mismos, ¿verdad? Dios enviaba profetas y como los profetas decían la verdad, decían lo que a ellos no les gustaba escuchar, como el caso de Zacarías, que vamos a ver aquí, ellos no les gustaba escuchar lo que Dios mandaba decir y simplemente los mandaban a matar, como Zacarías, el caso de Zacarías, el rey Joás fue el que mandó a matar, creo que fue Joás si no me equivoco, que mandó a matar a Zacarías a piedras, o sea, que lo apedrearan, cuando Zacarías, en nombre de Dios, le dice que ellos estaban pecando contra Dios y que Dios los iba a dejar por estar haciendo las cosas contra la voluntad de Dios. Entonces lo apedrearon hasta morir en el templo, dicen en la casa de Dios, en el patio de la casa de Dios. Murió. Ahora, ¿qué tiene de malo edificar los sepulcros? Ellos edificaban los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, le enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación.
Si nos vamos a Mateo capítulo 23, un momentico, otra vez. En el versículo 29, en adelante, habla también de esto mismo, Mateo, de lo que dijo Jesús. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Fíjense, ellos mismos dicen, si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo, no los hubiéramos matado. Lo que hicieron nuestros padres. O sea, ellos mismos están reconociendo que son la generación que viene de los que mataron a los profetas. Pero ¿cuál era, cómo tenían ellos el corazón? Por eso Jesús dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Y qué significa llenar la medida de vuestros padres? O sea, hagan lo que ustedes tienen en su corazón. O sea, terminen de hacer el trabajo que hicieron sus padres. ¿Qué hacían sus padres? Todos los profetas o los profetas que enviaba Dios, ellos terminaban matándolos porque no les gustaba lo que les estaba anunciando Dios por medio de ellos, como el caso de Zacarías. Joás lo mandó a apedrear en el templo, en la casa de Dios, en el patio. Que aquí dice Jesús que fue entre el altar y el templo. Pero cuando leemos Zacarías, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 y 21, dice que fue en el patio, fue apedreado, en el patio de la casa de Dios, que fue apedreado Zacarías. Entonces, ¿qué tenían en el corazón los fariseos? Dice, terminen el trabajo que hicieron sus padres. O sea, ¿qué iban a hacer ellos? Terminar el trabajo que hicieron sus padres. ¿Qué querían ellos con Jesús? ¿Qué estaban buscando de hacerle a Jesús? Ellos querían sacarlo del medio. Ellos querían acabar con Jesús. Querían deshacerse de ellos. Y precisamente él estaba sentado a la mesa de este fariseo comiendo o invitado a comer para buscar en él alguna palabra que él dijera de que acusarle, para condenarle, porque ellos querían era condenarle. Entonces, ¿qué trabajo estaban haciendo los fariseos? O sea, lo mismo que hicieron sus padres, lo mismo que hicieron ellos. Por eso la sangre, y eso es importante acá, para que se demande la sangre de todos, desde Abel hasta Zacarías, a esta generación. ¿Y por qué a esta generación? ¿Por qué a la generación que donde estaba Jesús? Porque los profetas, desde Abel, que murió muerto por su hermano, hasta todos los profetas, hasta Zacarías, todos anunciaban las cosas de Dios, anunciaban a Dios, anunciaban las profecías acerca del Mesías también. Aquí en este momento, en esta generación, se estaba cumpliendo lo que eran las profecías anunciadas por todos los profetas. Y ellos, a pesar de que conocían las profecías, conocían lo que Dios había hablado acerca del Mesías, estaban viendo las señales que se hacían, que Jesús hacía, estaban viendo todos los milagros y todo lo que Jesús hacía, ellos no lo aceptaban. Los profetas, a pesar de que hablaban en nombre de Dios y muchos hacían milagros, ellos no lo aceptaban tampoco, terminaban matándolos, terminaban persiguiéndolos y matándolos. Y con Jesús no era no era la excepción. Y después de Jesús, todavía siguieron persiguiendo a los cristianos, a los apóstoles, a los que confesaban el nombre de Jesús. Todo aquel que confesaba el nombre de Jesús era perseguido. O sea, que ellos eran lo mismo que sus padres. Y por eso Jesús los está acusando. Hacían lo mismo que sus padres. Por eso de esa generación se iba a demandar la sangre de todos los que murieron. Porque aquí estaba el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de todos los que los profetas hablaron acerca del Mesías. Porque al final el cumplimiento era Cristo. El cumplimiento del establecimiento de la iglesia. Cristo vino a establecer la iglesia. Cristo vino a establecer su reino para que todos tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Y esa es la iglesia. Ese fue el cumplimiento. Y ellos, a pesar de esto, a pesar de conocer todas estas cosas y saber estas cosas y interpretar la ley y conocían las profecías, ellos simplemente se negaron a aceptarlo. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis
y a los que entraban se lo impedisteis. Quitaron la llave de la ciencia. La ciencia tiene que ver con conocimiento. Ellos supuestamente eran los intérpretes, eran los doctores de la ley. Ellos tenían que tener la interpretación correcta de las cosas que Dios había escrito, de las profecías y de la ley. Ellos tenían que tener una visión correcta de las cosas que Dios había escrito. Pero al contrario, en vez de tener la visión correcta, no la tenían correcta, no era la interpretación correcta que le estaban dando, aparentemente, según lo que dice Jesús acá. Entonces no entraban ellos y tampoco nadie podía entrar, porque ellos eran los que interpretaban y le decían al pueblo lo que tenían que hacer y lo que tenían que aceptar, que es lo que tenían que guardar. Entonces ellos dejaban de entrar ellos, y a los que iban a entrar tampoco los dejaban entrar por las enseñanzas que les estaban dando. Diciéndoles, versículo 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera. Fíjense, ¿qué estaban haciendo los escribas y los fariseos? Estrecharle, o sea, era como ponerlo contra la pared, o sea, con preguntas, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, o sea, le hacían preguntas, lo ponían a hablar de muchas cosas. Me imagino que le hacían preguntas sobre la ley, el cumplimiento de la ley, de las cosas que había que cumplirse la ley, porque el castigo por el cumplimiento de la ley tiene que ver con la muerte. O sea, muchos de los castigos que encontramos en la ley de Moisés era muerte. O sea, cuando tú incumplías, cuando dejabas de cumplir la ley, tenía que ver con muerte. Y ellos trataban de que Jesús fallara en alguna parte de la ley para acusarle. Entonces, la intención de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley, ¿cuál era? Era simplemente sacar a Jesús del medio, porque Jesús les estaba quitando protagonismo a ellos. Y eso a ellos les molestaba, porque ya mucha gente estaba siguiendo a Jesús, viendo lo que Jesús hacía, las señales, los prodigios, los milagros que Jesús hacía, y eso llamaba la atención de las personas. Las personas, muchos ellos lo estaban reconociendo como el Mesías y lo seguían como sus discípulos. Ya Jesús tenía una cantidad grande de discípulos que estaban siguiéndolo. Dice entonces que lo provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces, ¿la intención cuál era? Era acusarle simplemente de que él hablase alguna cosa que ellos pudieran acusarle y poderle condenar. Al final, tuvieron que buscar testigos falsos para condenarlo, porque no pudieron encontrar ninguna palabra de la cual pudieran acusarle del incumplimiento de lo que era la parte de la ley, aunque él lo acusaba muchas veces de hacer milagros en el día sábado, pero no tuvieron no encontraron ninguna palabra en su boca de que acusarle. Tuvieron que utilizar testigos falsos para poder condenarlo a la muerte y muerte de cruz. ¿Preguntas o comentarios? Agustín, sí, me llevaste a Isaías 53. Aunque no hubo engaño en su boca, igualmente lo mataron. Sí, precisamente. Él nunca engañó a nadie. Lo que pasa es que los fariseos le daban una interpretación y los intérpretes de la ley, los doctores de la ley le daban una interpretación distinta o errada a lo mejor a lo que eran las enseñanzas de Dios, a los mandamientos de Dios. Por eso dejaban aparte lo que era la justicia, la misericordia y la fe. O sea, ellos querían que se cumpliera la ley, pero dejaban lo más importante de la ley aparte. O sea, no la cumplían. No la ponían en práctica en sus vidas ni le enseñaban tampoco. Y hoy también pasa lo mismo, hermano. Hoy pasa No, lo mismo en muchas doctrinas que tienen mandamientos de hombre y por supuesto no los cumple y quieren que los cumplan. Un caso específico, mira, no se puede comer cerdo, cochino, entonces a la iglesia se le dice eso y entonces ellos están comiendo su cochinote y su pernil en su casa. Sabroso. Exactamente. Exactamente, eso es correcto. Sí, eso pasa. Bueno, también puede estar pasando con nosotros mismos. Ahí cada domingo debemos vestirnos y llevar nuestras ofrendas y sentarnos a la mesa del Señor sin realmente tener el corazón como el Señor quiere, el corazón sano, un corazón limpio. Pues de pronto no tenemos que estar ni siquiera mirando una denominación, tenemos que mirar dentro de nosotros, dentro de la misma iglesia de Cristo. Hay que ver cómo está el corazón, inclusive cuando vamos a sentarnos a la mesa del Señor, cuando vamos a ofrendar, cuando
estamos abrazando a un hermano, si realmente hay humildad, qué es lo que hay ahí. Esto es para que nos examinemos, que examinarse todos los días, examinarse realmente, porque a mayor conocimiento, mayor humildad en el corazón de cada uno de nosotros, pues. Eso es lo que, si hay más humildad, nos estamos dando cuenta que realmente la palabra está transformando. Porque te digo, muchos de nuestros hermanos pueden estar predicando, dando grandes prédicas, pero no están haciendo. Es justamente lo que nos están enseñando aquí. Una cosa que dicen, es una cosa lo que decimos y otra cosa es la que hacemos. Entonces no hay que mirar muy lejos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Exactamente, fue lo que... Me estoy acordando, hermanos, sobre lo que dijo Alejandro al principio, sobre la parábola del sembrador. Ayer casualmente, el estudio fue basado en ello, el estudio de la iglesia, para la iglesia. Y me di cuenta que uno, como sembrador de la palabra, de la semilla del Señor, uno siembra en la misma tierra. Tiene la misma tierra, el mismo hombre. ¿Qué es lo que ocasiona los espigos, los pedregales? Uno mismo, hermano, el entorno nuestro. Esos pedregales, el Señor nos ve a nosotros como todos iguales, como su creación. La semilla es la misma, es una sola. ¿Qué es lo que fracasa cuando se va a sembrar o cosechar? A quien se le cosecha. Porque la semilla es sembrada en la misma manera. Ahora, hay que ver que la parte interna, el entorno de cada uno de nosotros, cómo nosotros tomamos la palabra del Señor. Eso es importante, Alejandro, lo que tú estabas diciendo. Ahora, ¿de qué manera la interpretamos? También debemos conocer un poco más a fondo sobre ello, ¿no? La tierra es la misma, del polvo fuimos sacados, es una sola tierra, donde debemos sembrar, todos estamos iguales, tenemos la misma palabra. Lo único que tenemos que estar pendiente es que el entorno de donde se siembra esa semilla, no haya cizaña, no haya espinos, no haya piedra, porque eso todo se va a florecer. ¿Y qué pasa? Va a sacar la buena tierra, el buen fruto del que eche buena raíz y el que esté bien regada. Amén, varón. Ahí nos muestran la parábola del sembrador los 4 corazones, varón. Los 4 corazones planteados en la palabra. El afanado, el turbado, o sea, es como nosotros estemos trabajando en nuestras vidas. La hermana Alice decía dentro de nosotros mismos y yo más bien me voy más cerca, me voy a mí mismo, o sea, ¿cómo estoy yo? O sea, ¿quién no se conoce más sino uno mismo? Yo creo que uno es el que realmente sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, y empieza por el ojo. El estudio de ayer, el ojo. Hermanito, y también no tiene que ver allí, si se podía decir que cuando dijo que el trigo y la cizaña estarán juntos, también no podría allí como incluir que pues de todas maneras, como dice la hermana, de todas maneras siempre va a haber gente que va a ser usada por el enemigo. Incluso eso muchas veces sucede hasta en la misma familia, en el mismo hogar y todo eso. Los hijos a veces no quieren servir de todo corazón al Padre, o dentro de la familia de la fe igualmente, unos van resentidos, otros inconformes, apáticos y de todo. Entonces dice que el reino de los cielos, ahí estará el trigo y la cizaña. ¿Cierto, Alejandrito? Sí, el vivir en este mundo, varoncito, hermanos, ese es el tema, que tenemos que convivir con la cizaña y tenemos que crecer juntos.
Y lo más importante es tratar de convertir esa cizaña y pasarla al lado del trigo, pero ese es el trabajo que hay que hacer. Pero el trabajo no es tan solo predicar, sino es dar testimonio, que nuestra vida sea verdaderamente luz y no seamos tinieblas. Amén, así es. ¿Algo más que ¿Algo? añadir, hermano Agustín? No, creo que ya con esto creo que si hay alguna pregunta o algún comentario más, pueden hacerlo, no hay problema. No les dé miedo hablar. Estamos con el profesor, bendito Dios.